El trastorno negativista desafiante se caracteriza por un patrón recurrente de conductas no cooperativas, desafiantes, negativas, irritables y hostiles hacia los padres, compañeros, profesores y otras figuras de autoridad. Son niños y adolescentes discutidores, desafiantes y provocadores que se enojan y pierden el control con facilidad. Este comportamiento se presenta por un periodo mayor a 6 meses y con más intensidad que en otros adolescentes de su misma edad. Este trastorno interfiere casi siempre en sus relaciones interpersonales, su vida familiar y su rendimiento escolar. Como consecuencias secundarias a estas dificultades, los niños suelen tener baja autoestima, escasa tolerancia a las frustraciones y depresión. Algunos síntomas que se presentan en este trastorno son las categorías siguientes y que se exhibe durante la interacción por lo menos con un individuo que no sea un hermano. Enfado, irritabilidad. A menudo pierde la calma. A menudo está susceptible o se molesta con facilidad. A menudo está enfadado y resentido. Segunda categoría, discusiones, actitud desafiante. Discute a menudo con la autoridad o con los adultos, en el caso de los niños y los adolescentes. A menudo desafía activamente o rechaza satisfacer la petición por parte de figuras de autoridad o normas. A menudo molesta a los demás deliberadamente. A menudo culpa a los demás por sus errores o su mal comportamiento. Vengativo. Ha sido rencoroso o vengativo por lo menos 2 veces en los últimos 6 meses. No se reconoce una causa precisa de este trastorno. Las causas contribuyentes pueden ser una combinación de factores hereditarios o del entorno, por ejemplo, la genética, la disposición o el temperamento natural de un niño y las posibles diferencias neurobiológicas en la forma en que funcionan los nervios y el cerebro. Segunda, que es el entorno, el cual nos menciona que son los problemas de crianza que pueden involucrar la falta de control parental, una disciplina grave y contradictoria, o el abuso o el descuido. Los principales criterios de evaluación de acuerdo al DSM-5 es el patrón frecuente y persistente de estados como la irritabilidad, las discusiones o las actitudes desafiantes o vengativas. Se deben presentar 4 o 5 síntomas de los mencionados y dentro de los 6 meses precedentes. Es importante señalar que la persistencia y frecuencia de los síntomas debe exceder aquello que es normativo para el individuo según su edad y género y además de la cultura. Por ejemplo, no es inusual que los niños preescolares tengan berrinches semanales. La forma de tratamiento consta principalmente de intervenciones familiares, es decir, terapia de interacción padres con hijos, la terapia individual y familiar, donde se busca que se controle la ira y se expresen los sentimientos de forma sana, y el entrenamiento para la solución de problemas cognitivos, es decir, se pretende que el pequeño identifique y cambie los patrones de pensamiento que lo llevan a tener problemas de comportamiento, y finalmente, si es necesario, el entrenamiento para las habilidades sociales. De esta manera, aprenderá cómo interactuar de forma más eficaz y positiva con sus pares. En la Ciudad de México se encuentra un centro psicoterapéutico formado por psicólogos con enfoque de terapia cognitivo-conductual llamado Astronauta Emocional, donde se ofrecen terapias online o presenciales para tratar trastornos como el negativista desafiante. Trastorno explosivo intermitente. Se define como episodios repentinos y repetidos de conductas impulsivas, agresivas y violentas, o arrebatos verbales agresivos en los que reaccionas con demasiada exageración a una situación. Es un trastorno crónico que puede continuar durante años, aunque la gravedad de los arrebatos puede disminuir con la edad. Características principales o primeros signos. El trastorno explosivo intermitente puede comenzar en la infancia después de los 6 años o durante la adolescencia. Es más frecuente en adultos jóvenes que en adultos mayores. Las erupciones explosivas ocurren de repente con poca o ninguna advertencia y suelen durar menos de 30 minutos. Estos episodios pueden ocurrir con frecuencia o estar separados por semanas o meses de no agresión. Los episodios agresivos pueden ser precedidos por
ira, irritabilidad, aumento de energía, pensamientos acelerados, hormigueo, temblores, palpitaciones, opresión en el pecho. Los arrebatos verbales y conductuales pueden incluir entre discusiones acaloradas, gritos, bofetadas, sacudidas o empujones, peleas físicas, daños materiales, amenazas o agresión a personas o animales. La etiología. Se desconoce la causa exacta del trastorno, pero probablemente se deba a una serie de factores ambientales y biológicos, entre los cuales se encuentra el entorno. Es decir, la mayoría de las personas con las que se les desarrolla este trastorno son personas que crecieron en familias donde el comportamiento explosivo y el abuso verbal y físico eran comunes, por lo que el estar expuesto a este tipo de violencia a una edad tan temprana aumenta las posibilidades de que los niños desarrollen ciertos rasgos a medida de que maduran. La genética. En ella se dice que quizás exista un componente genético que provoque que el trastorno se transmita de padres a hijos. Y por otro lado tenemos las diferencias en cómo funciona el cerebro, es decir, que es probable que existan diferencias en la estructura, la función y la química del cerebro en las personas con trastorno explosivo intermitente en comparación con las personas que no sufren ningún trastorno. Según los criterios de diagnóstico del DSM-5 para los trastornos explosivos intermitentes, se cuentan con 6 aspectos. El primero son arrebatos ocurrentes en el comportamiento que reflejan falta de control de los impulsos de agresividad manifestada por agresión verbal, agresión física, presentada en propiedades, animales u otros individuos. Se puede llegar a presentar por lo menos 2 veces a la semana durante un promedio de 3 meses. La agresión física no provoca daños ni destrucción en la propiedad. Si se presentan 3 arrebatos del comportamiento que provoquen daños o destrucción en la propiedad o agresión física contando lesiones, esto podría durar o suceder durante 12 meses. Como segundo aspecto se tiene la magnitud de la agresividad expresada durante los arrebatos recurrentes, que pueden ser bastante desproporcionados con respecto a la provocación o cualquier factor estresante psicosocial desencadenante. Como tercer aspecto están los arrebatos agresivos recurrentes que no son premeditados, es decir, que son ocurridos por impulsos o provocados por la ira. 4. Los arrebatos agresivos recurrentes provocan un marcado malestar en el individuo, alteran su rendimiento o sus relaciones interpersonales. 5. El individuo tiene una edad cronológica de 6 años por lo menos o un grado de desarrollo equivalente. Los arrebatos agresivos recurrentes no se explican mejor por otro trastorno mental. En los niños de edades comprendidas entre 6 y 18 años, a un comportamiento agresivo que forme parte de un trastorno de adaptación no se le debe asignar este diagnóstico. La forma de tratamiento que supone para el trastorno explosivo intermitente es la administración de medicamentos y psicoterapia para ayudar a controlar los impulsos agresivos. La terapia cognitivo-conductual es un tipo de terapia que se utiliza con frecuencia para ayudar a las personas con trastorno explosivo intermitente y les ayudará a identificar qué situaciones o comportamientos pueden provocar esa respuesta agresiva, aprender cómo manejar la ira y controlar las respuestas inapropiadas utilizando técnicas como la relajación, pensar de manera diferente acerca de las situaciones y aplicar habilidades de comunicación y resolución de problemas. Asimismo, los medicamentos que se pueden proporcionar son antidepresivos, anticonvulsivos, estabilizadores del estado de ánimo u otros medicamentos si es necesario. Trastorno de la conducta. Es una serie de problemas conductuales y emocionales que se presentan en niños y adolescentes. Dichos comportamientos presentan un patrón repetitivo y persistente caracterizado por una violación sistemática de los derechos de otras personas, así como el incumplimiento de una serie de normas sociales propias de la edad, como lo son la agresión a personas y animales, la destrucción de la propiedad, fraudulencia o robo,
violaciones graves de normas, entre otras, debiendo especificarse la gravedad y el momento de inicio, ya sea la infancia o la adolescencia. Aunado a esto, cuenta con una etiología diversa en donde se evalúa el ámbito temperamental, en donde encontraremos el temperamento infantil de difícil control, la inteligencia por debajo de la media o los problemas en la comunicación verbal. De igual forma, en el ámbito ambiental, donde podremos visualizar el rechazo y la negligencia familiar, a través de la crianza incoherente, acompañada de una disciplina severa, el abuso físico o sexual, la falta de supervisión, el vivir en una institución a una edad temprana, los cambios frecuentes de cuidadores, una familia muy numerosa, la delincuencia de los padres y cierto tipo de patologías familiares, por ejemplo, los trastornos relacionados con el consumo de sustancias. Y dentro de la comunidad escolar posiblemente existirá el rechazo por parte de los compañeros o cierta asociación con grupos delincuentes y un barrio expuesto a la violencia. Pero también encontraremos con factores genéticos y fisiológicos, haciéndonos alusión de que el riesgo de padecer dicho trastorno aumenta en los niños con un padre biológico o adoptivo o un hermano con trastorno de conducta. De igual forma, con problemas de alcoholismo, trastornos depresivo, bipolaridad, esquizofrenia y TDAH. También encontraremos factores que hagan predominar dicho trastorno, como lo son los modificadores del curso, que nos hablan de la persistencia que es más probable en las personas cuyos comportamientos cumplen con los criterios del subtipo de inicio infantil, y los requisitos del especificador con emociones prosociales limitadas. Al igual, aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. El diagnóstico de este trastorno puede realizarse mal a veces en los entornos donde los patrones de comportamiento disruptivos son vistos como próximos a lo normal, por ejemplo, en las áreas de alta criminalidad con amenazas constantes o en las zonas de guerra. Por tanto, deben tenerse en cuenta el contexto en el que se producen los comportamientos indeseables. Por último, los aspectos diagnósticos relacionados con el género. Las chicas con diagnóstico de trastorno de conducta son más propensas a mentir, al absentismo escolar, a escaparse de casa, a consumir sustancias y a la prostitución, mientras que los chicos tienden a presentar tanto agresiones físicas como agresiones relacionales, como comportamientos que dañan las relaciones sociales de otros. Entre los principales criterios de evaluación dentro del DSM-5 encontramos el comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de otros, las normas o reglas sociales propios de la edad. Entre estos comportamientos encontramos la agresión a personas y animales, la destrucción de la propiedad, el engaño o robo, así como el incumplimiento grave de las normas empezando antes de los 13 años. Estos comportamientos antes mencionados se manifiestan en un periodo de 12 meses, pero son predominantes en los últimos 6. Otro criterio a evaluar es la presencia de malestar clínicamente significativo en las áreas del funcionamiento social, académico o laboral. Es importante además señalar la diferencia que se presenta con el trastorno negativista desafiante. Este último es generalmente de una naturaleza menos grave e incluye problemas de desregulación emocional como el humor irritable y enfadado, y estos aspectos no se incluyen en la definición del trastorno de conducta. Ahora bien, en las formas de tratamiento encontramos el tratamiento farmacológico, que puede incluir estimulantes, neurolépticos y anticomiciales, la terapia de juego para grupos de los 3 a los 10 años de edad, la terapia cognitivo-conductual y la terapia parental, que a su vez involucra el entrenamiento de padres, asesoramiento y pautas a la familia, e incluso se puede hacer uso del asesoramiento y pautas a la escuela. Dentro de México encontramos con instituciones que evalúan, diagnostican y atienden a población infantil con este trastorno. Específicamente hablaremos acerca del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, ubicado en Tlalpan, Ciudad de México, que trata este tipo de trastorno de la conducta.